A los 66 años, Ramiro Delgado finalmente tuvo un final inesperado. Un artista que una vez cautivó al público con su talento y sinceridad, partió de este mundo en días solitarios, tranquilos y melancólicos. Durante años, los rumores sobre su salud, su familia y sus relaciones fracturadas solo aumentaron la carga de su vida. Pero lo que pocos sabían era que Ramiro tuvo que enfrentar una desgarradora verdad justo antes de su último momento. Ese secreto ahora ha sido confirmado, y la historia de sus últimos días ha dejado a todo el mundo de la música sin palabras. A los 66 años, la noticia sobre el final de Ramiro Delgado llegó como un golpe seco que nadie estaba preparado para recibir. Durante meses, incluso años, circularon rumores sobre su salud y sobre el deterioro emocional que lo acompañaba en silencio. Sin embargo, fue solo cuando se confirmó oficialmente su partida que el público comprendió la dimensión real del sufrimiento que había vivido. No se trató simplemente de una despedida inevitable por la edad. Fue el desenlace triste de una vida marcada por heridas profundas que nunca lograron sanar del todo. La confirmación de su fallecimiento estuvo rodeada de un ambiente cargado de tristeza y desconcierto. Aquellos que lo conocieron de cerca admiten que los últimos años de Ramiro no fueron amables con él. Aunque intentaba mostrarse fuerte, su mirada revelaba un cansancio distinto, un agotamiento emocional que ninguna cámara alcanzaba a capturar. En sus últimos días ese cansancio se volvió cada vez más evidente, como si su cuerpo y su espíritu dejaran de luchar al mismo tiempo. La noticia no hizo ruido inmediato. Fue más bien una ola lenta que avanzó desde su círculo íntimo hacia el público general. Las primeras declaraciones vinieron de personas que siempre lo valoraron más allá del escenario. Ellos confirmaron algo que muchos sospechaban, pero nadie quería aceptar. Ramiro había pasado sus últimos años en un estado de profunda soledad. No era la soledad física la que lo consumía, sino la emocional, esa que se instala cuando uno ya no encuentra un espacio donde sentirse acompañado de verdad. El impacto fue aún mayor cuando se revelaron detalles sobre el deterioro que había vivido. Su salud había ido debilitándose gradualmente, pero lo que realmente lo lastimaba era el peso de una tristeza que llevaba demasiado tiempo escondida. Quienes intentaron acercarse a él recuerdan que Ramiro solía hablar en voz baja, como si temiera molestar incluso cuando pedía ayuda. Esa actitud reservada lo hacía ver fuerte por fuera, pero los que lo escuchaban comprendían que su corazón cargaba un dolor más grande del que podía expresar. En sus últimos días, Ramiro parecía haberse resignado a un destino silencioso. Pasaba largas horas en su habitación mirando al vacío con una mezcla de melancolía y serenidad. Algunos decían que estaba encontrando paz, pero otros percibían un matiz más triste, como si estuviera despidiéndose lentamente de un mundo que ya no lo abrazaba como antes. Esa imagen se quedó grabada en la memoria de quienes estuvieron con él hasta el final. El momento en que se confirmó su muerte estuvo acompañado de una sensación de injusticia emocional. No solo por su partida, sino por la manera en que vivió los últimos capítulos de su vida sin el calor suficiente, sin la compañía que merecía, sin la celebración que un artista de su talla debía recibir. Su final no fue rodeado de aplausos, sino de un silencio que dolía más que cualquier despedida multitudinaria. El público reaccionó con sorpresa, con lágrimas, y con una mezcla de nostalgia y culpa colectiva. Muchos se preguntaron cómo un hombre tan talentoso, tan querido en su época, había podido terminar sus días con un sentimiento tan profundo de abandono. Las redes se llenaron de mensajes reconociendo su legado, pero también de reflexiones sobre lo poco que se conocía de su dolor. La gente compartía recuerdos, canciones, fragmentos de su trayectoria, como si intentar revivir su voz fuera la única manera de compensar el silencio que lo rodeó en vida. Esa confirmación tan dura y tan definitiva abrió la puerta a muchas preguntas que aún hoy duelen. ¿En qué momento comenzó a sentirse tan solo? ¿Quién estuvo realmente con él cuando más necesitaba? ¿Cómo un artista que marcó una generación pudo llegar a un final tan desolador? Nadie tenía respuestas claras, pero todos coincidían en algo. Ramiro merecía un final distinto.
La triste verdad es que su partida no solo marcó el final de una carrera, sino también el recordatorio de que la fama jamás garantiza compañía verdadera. Y a los 66 años, Ramiro Delgado dejó este mundo, mostrando una vez nua que detrás del brillo del escenario siempre puede haber una historia que nadie ha querido escuchar a tiempo. Durante los últimos años de su vida, Ramiro Delgado comenzó a experimentar una soledad que no se parecía a ninguna que hubiera vivido antes. No era la soledad de un hombre aislado por elección, sino la de alguien que gradualmente fue quedándose sin los lazos emocionales que alguna vez lo sostuvieron. Aunque intentaba mostrarse entero ante quienes aún lo seguían de lejos, su círculo más cercano sabía que la melancolía lo había acompañado como una sombra persistente cada vez más difícil de ignorar. Con el paso del tiempo su hogar dejó de sentirse como un refugio y se transformó en un espacio donde el silencio pesaba más que las paredes. Había días en los que Ramiro pasaba horas sentado frente a una ventana observando el movimiento de la calle sin participar en él. Su mirada se perdía como si buscara respuestas que ya no encontraba. Ese distanciamiento emocional no llegó de golpe. Fue el resultado de desilusiones acumuladas, decepciones familiares y un cansancio espiritual que lo desgastaba lentamente. Las personas que lo visitaban en esos años comentaban que su voz había cambiado. Antes hablaba con firmeza, con la seguridad de alguien que sabía lo que quería. Ahora su tono era suave, casi apagado, como si temiera ocupar demasiado espacio. Muchos, creyendo que era solo una etapa pasajera, trataban de animarlo, pero Ramiro sonreía con cortesía, mientras sus ojos contaban otra historia, una mezcla de tristeza profunda y resignación silenciosa. La salud de Ramiro también comenzó a deteriorarse de forma visible. No se trataba solo del desgaste físico natural de la edad, sino de un agotamiento que parecía venir desde adentro. Caminaba más despacio, descansaba más seguido y sus manos temblaban ligeramente cuando intentaba escribir o tocar algún instrumento. Aunque rara vez hablaba de ello, hacía tiempo que ya no se sentía fuerte. Cada dolencia parecía recordarle lo frágil que se había vuelto su vida. Uno de los signos más inquietantes fue el cambio en su rutina diaria. Ramiro, que siempre había sido disciplinado, dejó de lado hábitos que lo habían acompañado durante décadas. Ya no componía con la misma frecuencia, no buscaba inspiración, no llamaba a sus amigos como antes. Parecía haberse retirado poco a poco del mundo, cerrando puertas sin hacer ruido. Pasaba largas tardes recostado simplemente escuchando el silencio, como si necesitara aislarse para no enfrentar una realidad que le dolía cada vez más. La falta de compañía afectó su ánimo de manera profunda. Hubo días en los que despertaba sin energía, sin motivo para levantarse. Sentía que ya no importaba lo que hiciera, que su presencia pasaba desapercibida, incluso para quienes alguna vez dijeron quererlo. Esa sensación de invisibilidad fue quizá la herida más grande que cargó. Un artista que había llenado escenarios, se encontraba ahora luchando por llenar los vacíos de su propio corazón. Algunos vecinos comentaban que a veces lo escuchaban caminar por la casa a altas horas de la noche, murmurando frases que nadie podía entender. Otros decían que en ciertas ocasiones lo veían sentado afuera mirando el cielo con una expresión que mezclaba nostalgia y dolor. Parecía estar buscando algo que había perdido hacía mucho tiempo, un pedazo de calma, una señal, un motivo para seguir adelante. Con el paso de los meses, la depresión comenzó a hacerse más evidente. Ramiro evitaba visitas, evitaba conversaciones largas y evitaba cualquier tipo de enfrentamiento emocional. Su mundo se redujo a cócoras y distrocito paredes, y a los recuerdos que lo acompañaban como un eco interminable. Algunas personas intentaron ayudarlo, pero él respondía con esa misma frase que repetía desde hacía años. Estoy bien, solo necesito descansar un poco. Pero el descanso no llegaba y el peso de sus sentimientos era demasiado grande para ocultarlo. Ese periodo marcó profundamente el deterioro de su espíritu. No solo enfrentaba problemas de salud, sino un abandono emocional que lo lastimaba más que cualquier dolor físico. Y así, poco a poco, el Ramiro fuerte, apasionado y lleno de vida, quedó atrás dando paso a un hombre cansado con el alma quebrada,
que cada día se hundía un poco más en una soledad que nadie supo ver a tiempo. Con el paso de los años, las tensiones que Ramiro Delgado había intentado ignorar comenzaron a convertirse en heridas abiertas que nunca llegaron a cerrar. Lo que antes eran pequeños desacuerdos, terminó transformándose en una distancia dolorosa entre él y las personas que alguna vez formaron el núcleo de su vida. No se trataba de discusiones explosivas, ni de confrontaciones dramáticas, sino de un desgaste silencioso constante que fue rompiendo los vínculos que más valoraba. Cada malentendido, cada frase dicha en el momento equivocado, cada gesto frío que recibió cuando más necesitaba comprensión, se convirtió en una marca más en su corazón ya debilitado. Hubo un tiempo en que Ramiro creía que la familia sería su sostén más firme. Sin embargo, los desacuerdos fueron creciendo hasta convertirse en una barrera invisible que ninguno lograba atravesar. Algunas decisiones económicas, ciertos comentarios malinterpretados y viejas heridas nunca resueltas alimentaron una tensión persistente. A veces él intentaba iniciar una conversación sincera para aclarar el ambiente, pero se encontraba con respuestas cortas, evasivas o incluso indiferentes. Y esa indiferencia, más que cualquier palabra dura, lo dejó emocionalmente quebrado. Lo que más lo lastimaba era sentir que su esfuerzo por acercarse terminaba siempre en un punto muerto. Había momentos en los que extendía la mano buscando reconciliación solo para encontrar puertas cerradas o miradas que evitaban la suya. La distancia no llegó de golpe. Fue instalándose como un frío silencioso que se metió entre ellos sin que nadie lo detuviera. Ramiro empezó a dudar de su propio valor, preguntándose si realmente merecía el cariño que esperaba recibir. La falta de respuestas lo llevó a un terreno emocional donde no sabía cómo sostenerse. En algunas ocasiones, al recordar tiempos mejores, su voz temblaba. Hablaba de momentos felices en los que la risa llenaba la casa y el apoyo era mutuo. Pero esos recuerdos, en lugar de consolarlo, se convirtieron en una comparación dolorosa con el presente. Ver cómo todo se había ido desmoronando lentamente lo hacía sentir culpable incluso cuando sabía que no era el único responsable. Aún así, cargaba con ese peso convencido de que quizá él había fallado en algo esencial. Las diferencias también alcanzaron a personas fuera de su entorno familiar. Compañeros de trabajo, amigos cercanos y socios de confianza comenzaron a notar su retirada emocional. Lo veían distraído, callado, sin ese brillo característico que siempre lo acompañó en su carrera. Algunos intentaban acercarse, pero Ramiro, herido por tantas decepciones acumuladas, se cerraba aún más. No porque no quisiera conectar, sino porque ya no sabía si podía confiar en que alguien realmente se quedaría a su lado cuando más lo necesitara. La sensación de abandono se hizo más fuerte cuando ciertas personas importantes desaparecieron justo en los momentos más difíciles. Gente que había caminado con él durante años decidió tomar distancia sin explicación clara. Ese tipo de pérdidas emocionales más silenciosas que cualquier conflicto directo fueron las que más lo derrumbaron. No había despedidas, no había razones, solo ausencia. Y esa ausencia comenzaba a ocupar espacios demasiado grandes en su vida. Con el tiempo, Ramiro dejó de buscar explicaciones. Ya no preguntaba por qué lo habían dejado de lado, ni intentaba reparar relaciones que parecían irreparables. Simplemente aceptó esa realidad aunque le doliera profundamente. Se acostumbró a esperar menos, a hablar menos, a sentir menos. Y ese proceso de retraerse emocionalmente lo alejó aún más de quienes en algún momento significaron todo para él. La tristeza derivada de esas rupturas fue moldeando su carácter nuevamente, haciéndolo más reservado, más frágil, menos confiado. Su mundo emocional se redujo a recuerdos que lo acompañaban como un eco mientras la vida real se volvía cada vez más fría. En ese silencio que lo rodeaba, Ramiro comprendió que el dolor que producen las relaciones fracturadas no desaparece fácilmente. Se queda en el alma latente, recordando cada día que hubo personas que él amó profundamente pero que ya no estaban allí para sostener su mano. Al final, lo más devastador no fueron las peleas ni los malentendidos, sino la sensación de haber perdido los vínculos que alguna vez fueron su mayor refugio. Esa pérdida emocional
Lo marcó de una manera que ningún escenario, ninguna canción y ningún aplauso pudo sanar. Fue este quiebre profundo el que dejó su espíritu vulnerable, preparándolo para los días más difíciles que aún estaban por venir. En los últimos días de Ramiro Delgado, la tristeza parecía haberse convertido en una compañera silenciosa que lo seguía a cada rincón de la casa. Su mirada, que alguna vez reflejó fuerza y pasión, ahora mostraba un cansancio profundo, casi resignado. No era un agotamiento físico únicamente. Era una fatiga emocional acumulada durante años, una especie de sombra que se hacía más densa con cada amanecer. Quienes lo vieron cerca del final coinciden en que Ramiro ya no luchaba solo. Dejaba que el tiempo lo arrastrara lentamente, como si hubiera perdido la voluntad de sostenerse. Sus mañanas empezaban de manera lenta. Se levantaba con esfuerzo apoyándose en los muebles para mantener el equilibrio. Cada movimiento parecía calcularlo con cautela, como si temiera que un simple paso pudiera quebrarlo. En ocasiones se quedaba sentado largo rato sin decir palabra, observando un punto fijo en la pared, sumido en pensamientos que nadie alcanzaba a descifrar. Ese silencio se había vuelto parte de él, un refugio, y a la vez una cárcel donde guardaba todo lo que no pudo expresar en vida. Había días en los que Ramiro intentaba mostrarse fuerte preparando su propio desayuno, o caminando por el pasillo con una determinación que sorprendía a quienes lo cuidaban. Pero esos momentos duraban poco. El cansancio regresaba y él volvía a hundirse en una quietud que preocupaba profundamente. Su respiración se hacía más pesada y sus manos, que en otro tiempo tocaron melodías que enamoraron a miles, ahora temblaban sin control. La fragilidad que mostraba era tan notable que quienes lo acompañaban evitaban hacerlo sentir observado, como si cualquier comentario pudiera lastimarlo aún más. Durante las noches, su vulnerabilidad era aún más evidente. Le costaba conciliar el sueño, y cuando lo lograba despertaba sobresaltado, como si algún recuerdo doloroso lo persiguiera incluso en la oscuridad. A veces murmuraba frases entrecortadas, palabras que parecían dirigidas a alguien que ya no estaba presente. No eran quejas ni lamentos explícitos. Eran susurros cargados de añoranza, como si buscara reconciliarse con algo que había quedado inconcluso en su vida. El deterioro de su salud era visible, pero lo que realmente estremecía era la sensación de abandono que lo rodeaba. No porque estuviera físicamente solo todo el tiempo, sino porque su corazón llevaba mucho tiempo sintiéndose así. Las personas que iban a visitarlo describían un ambiente pesado, un silencio extraño que se instalaba incluso cuando hablaban con él. Ramiro respondía con voz suave, casi apagada, como si cada palabra le costara más de lo que podía ofrecer. A veces sonreía, pero esa sonrisa era breve, tenue, como un destello que se apagaba antes de alcanzar la luz. Uno de los momentos más dolorosos de esta etapa fue cuando dejó de intentar aparentar que estaba bien. Ya no decía frases para tranquilizar a los demás. Ya no fingía tener esperanza. Su honestidad era desarmadora. Admitía sentirse cansado, confundido, desgastado por una vida que lo había llevado por caminos que no siempre supo enfrentar. Esa sinceridad, aunque dura, revelaba la profundidad de su sufrimiento interior. Era la confesión silenciosa de un hombre que había luchado demasiado tiempo sin recibir el consuelo que necesitaba. Conforme pasaban los días, su conexión con el mundo exterior se fue debilitando. Apenas respondía llamadas, y cuando lo hacía su voz sonaba distante, como si hablara desde un lugar muy lejos del presente. También dejó de interesarse por las noticias, por la música, por cualquier actividad que alguna vez encendió su espíritu. Parecía despedirse poco a poco, no con palabras, sino con gestos, miradas y silencios prolongados. Era como si supiera que el final estaba cerca, y hubiera decidido aceptar ese destino sin resistencia. El día que su cuerpo finalmente cedió, no fue ruidoso ni dramático. Fue un momento sereno, casi triste, en su simplicidad. Quienes estaban con él aseguran que Ramiro cerró los ojos con una calma inesperada, como si por primera vez hubiera encontrado un poco de paz. No hubo grandes despedidas, ni palabras finales épicas. Solo un suspiro que marcó el final de una vida llena de talento, lucha, y un dolor que pocas personas comprendieron del todo.
La verdad sobre sus últimos días revela una historia que conmueve a cualquiera, la de un hombre que merecía más compañía, más amor, más luz. Y sin embargo, enfrentó su final con la misma dignidad silenciosa con la que soportó sus heridas durante tantos años. La partida de Ramiro Delgado dejó un vacío difícil de describir. No solo se fue un músico talentoso, sino un hombre que pese a todas sus luchas internas, soñó hasta el último momento con dejar algo significativo al mundo. Durante sus últimos años hablaba en voz baja sobre proyectos que nunca alcanzó a completar, melodías que se quedaron a medio escribir, historias que alguna vez quiso plasmar en canciones, y colaboraciones que imaginaba como un nuevo comienzo artístico. Aunque su cuerpo se debilitaba, su mente seguía aferrándose a la esperanza de que algún día recuperaría la fuerza suficiente para volver a crear. Quienes conocían de cerca su pasión por la música sabían que ese deseo era genuino. A pesar del desgaste emocional que lo acompañó, la música continuaba siendo su refugio más profundo. Incluso en momentos de gran tristeza, Ramiro tomaba su instrumento y dejaba que las notas lo guiaran, aunque fuera solo por unos minutos. Era su forma de mantenerse conectado con aquello que lo definió desde sus primeros años como artista. Sin embargo, muchas de esas piezas nunca fueron grabadas ni compartidas. Permanecen como fragmentos de un legado incompleto, ecos de un corazón que deseó expresarse más de lo que la vida le permitió. Más allá de su obra musical, Ramiro dejó una huella emocional en todos los que alguna vez lo escucharon. Su voz transmitía una honestidad que pocos artistas logran. Cada interpretación llevaba consigo un pedazo de su alma, un testimonio silencioso de sus propias batallas. Y aunque sus últimos años estuvieron marcados por el dolor, su música continúa recordando que detrás de cada figura pública existe una vida llena de matices, con luces y sombras que rara vez salen a la superficie. Su historia también se convirtió en un espejo para quienes lo rodearon. Muchos confesaron sentirse conmovidos al comprender demasiado tarde la profundidad de su sufrimiento. Fue entonces cuando surgieron reflexiones que ojalá hubieran llegado antes: la importancia de escuchar de verdad, de estar presente, de no dar por sentado que alguien está bien solo porque no lo dice. La vida de Ramiro demuestra que las heridas emocionales pueden ser silenciosas, pero no por eso menos dolorosas. Y que a veces las personas que más dan al mundo son las que menos reciben apoyo cuando lo necesitan. El legado de Ramiro también deja una pregunta abierta sobre la fragilidad humana. ¿Cuántas personas viven rodeadas de gente, pero se sienten completamente solas? ¿Cuántas esconden su dolor detrás de una sonrisa, por miedo a ser un peso para los demás? Su historia invita a mirar alrededor con más atención, a ser más sensibles, a ofrecer compañía antes de que sea tarde. Porque la soledad que lo acompañó en sus últimos años no debería ser el destino de nadie, mucho menos de alguien que dedicó su vida a compartir emociones con miles de personas. A pesar de la tristeza que rodea sus últimos días, también queda una enseñanza poderosa. Ramiro luchó como pudo. Aguantó más de lo que cualquier corazón debería soportar, pero aún así, dejó una marca imborrable. Su vida nos recuerda que no siempre podemos cambiar el camino que recorremos, pero sí podemos decidir cómo mirarlo. Él eligió seguir adelante hasta donde pudo, aferrándose a la música, a sus recuerdos y a los pequeños momentos de calma que encontraba entre tanto dolor. Hoy su legado está hecho de melodías, de historias y de una vida que, aunque rota en algunas partes, sigue tocando el alma de quienes lo escuchan. Ramiro no tuvo el final que merecía, pero dejó una verdad que permanece: que la empatía es un acto urgente, que la música puede revelar lo que las palabras callan, y que nadie debería cargar en silencio con un dolor tan grande. Su despedida es triste, sí, pero también es una invitación a mirar a los demás con más compasión. Y así, entre canciones inconclusas y recuerdos que todavía conmueven, la figura de Ramiro Delgado se convierte en un recordatorio eterno de que la vida es frágil, de que la fama no salva el corazón y de que todos necesitamos alguna vez que alguien nos escuche de verdad. La historia de Ramiro Delgado nos deja un eco difícil de ignorar. No solo habla del final triste de un artista, sino de la fragilidad con la que todos caminamos por la vida. Nos recuerda que incluso quienes parecen fuertes
Pueden estar sosteniendo un dolor que nadie ve, que detrás de una voz, que nos emocionó tantas veces, había un corazón que pedía compañía en silencio. Su partida nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa: la presencia, la empatía, la capacidad de escuchar antes de que el silencio se vuelva definitivo. Ramiro no tuvo el final cálido que merecía, pero su vida, con todas sus luces y sombras, sigue siendo una lección profunda sobre lo humano. Si esta historia te tocó, ¿te movió o te hizo pensar en alguien que quizás necesita un gesto de cercanía? Te invito a seguir acompañándonos. Comparte este video para que más personas puedan reflexionar. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias y mantente cerca de este espacio donde buscamos comprender, sentir y honrar las vidas que han dejado huella. La memoria de Ramiro sigue viva en cada nota, en cada recuerdo y en cada corazón dispuesto a escuchar.